Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gómez. En esta oportunidad les estaré hablando sobre las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Corresponden al capítulo 9 del libro que estamos siguiendo, que es el de Soichiro Nakamura. Ok, las ecuaciones diferenciales ordinarias describen cómo cambia una cantidad respecto a otra. Por ejemplo, el tiempo. Se clasifican en dos tipos principales. Problema con condición inicial, donde se conoce el valor de la función en un punto inicial. Este es el que vamos a estar tratando en este capítulo. En el capítulo siguiente estaremos hablando de los problemas con condiciones de frontera, donde se especifican valores en distintos puntos del dominio. Un problema típico con condición inicial se escribe como la derivada de t va a ser igual a la función evaluada en y en t con una condición inicial y sub 0 igual a y sub 0. Aquí la derivada y' de t depende de la variable t y de la propia función y. El objetivo es obtener una aproximación numérica de y de t cuando no existe una solución analítica simple. Si la ecuación es de orden superior, puede transformarse con un conjunto de ecuaciones de primer orden, por ejemplo, una ecuación de cuarto orden. Tenemos este ejemplo. Si se reescriben, vamos a obtener este sistema de ecuaciones. Entonces, este proceso permite aplicar métodos numéricos básicos a ecuaciones de orden alto, o sea que es viable para ecuaciones de orden superior. Comenzaré. Bueno, esto maneja varios métodos. El primero de ellos es el método de Euler. Comenzaremos nuestro estudio con los métodos de Euler, los cuales son adecuados para una programación rápida debido a su sencillez. Debemos señalar que cuando el sistema de ecuaciones es cada vez más complicado, se utiliza con más frecuencia los métodos de Euler. Los métodos de Euler tienen tres versiones: Euler hacia adelante, Euler modificado y Euler hacia atrás. Vamos a comenzar por el método de Euler hacia adelante. El método de Euler es el procedimiento más simple para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Parte de la aproximación por diferencias finitas hacia adelante, con la ecuación siguiente, de donde se obtiene la fórmula de referencia. Esta es la fórmula con la que vamos a estar trabajando de aquí en adelante, que sale de esta anterior, donde tenemos que el valor de y sub n más 1 se calcula sumando el valor anterior y sub n, el producto del paso, que es h, por la pendiente, que es la derivada. Este proceso se repite de forma recursiva para obtener todos los puntos siguientes. Ok, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Tenemos el método de Euler hacia adelante. Tenemos que y' es igual a menos 20y más 7 a la menos 0,5t con condición inicial y sub 0 igual a 5. Y vamos a tener distintos tamaños del paso de h, que son estos tres: 0,01, 0,001 y 0,0001. Vamos a calcular el primer paso. Tenemos la ecuación, sustituimos los valores que tenemos acá. Esto nos va a dar en la primera interacción para y sub 1, 4,07. Luego vamos a repetir esa fórmula. Vienen las iteraciones. Vamos a obtener un y sub 2 al sustituir esos valores obtenidos y vamos a tener este nuevo valor. Y así sucesivamente al comparar los resultados para diferentes valores de h. Se observa que el error disminuye a medida que el paso se hace más pequeño, pero el método puede volverse inestable si h no es suficientemente pequeño. Entonces tenemos el análisis de estabilidad, donde consideramos la ecuación de prueba, y' es igual a menos alfa y, donde alfa es mayor que 0. La solución exacta es que y igual a y sub 0 por e a la menos alfa t, mientras que el método de Euler produce y a la sub n más 1, un paso siguiente, va a ser igual a 1 menos alfa h por y sub n. Tenemos que si alfa h es menor que 1, la solución numérica decrece y permanece positiva. Si alfa h es mayor que 1, la solución alterna de signo, cambia de signo. Y si alfa h es mayor que 2, el método se vuelve inestable, creciendo sin control. Son unas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el método. Por eso el método de Euler requiere pasos pequeños para mantener la estabilidad. Por eso los pasos son de esto. Mientras más pequeños, más estable es. Ok, ahora el siguiente es el método de Euler modificado. El método de Euler modificado, también conocido como método del trapecio, busca mejorar la precisión del método anterior calculando un promedio entre la pendiente inicial y la final del intervalo. Su fórmula es esta que tenemos a continuación: y sub n más 1 igual a y sub n más h2, bueno, es la que tenemos acá. Cuando la función f de y sub t es lineal en y, esta ecuación puede resolverse directamente. Sin embargo, si no es lineal, se utiliza un proceso iterativo, que es aplicando esta ecuación.
Ok, al igual que el método anterior, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Consideremos la ecuación diferencial no lineal. Y' es igual a menos y a la 1.5 más 1, con condición inicial y sub 0 igual a 10 y un paso de 0,1. Queremos aproximar el valor de y sub 0 bueno, del paso usando el método de Euler modificado con paso h0,1. Recordando la fórmula original que teníamos acá anteriormente, la volvemos a colocar. Bueno, como y sub n más 1 aparece en ambos lados, lo tenemos acá, y sub n más 1, y sub n más 1, se debe resolver de manera iterativa, es decir, hacer aproximaciones sucesivas hasta que los valores se estabilicen. Entonces, se sabe que la función que teníamos al principio, que nos da el ejercicio, es esta que está acá. Vamos a sustituir en la fórmula los mismos valores. Bueno, acá está la ecuación general y vamos a ir sustituyendo h 0,1. Al hacer todas estas sustituciones, simplificando, vamos a ir obteniendo los resultados para las diferentes iteraciones de y sub 1 y y sub 2. Entonces, esta ecuación es la que debemos resolver para y sub 1. Viene el proceso iterativo. Dado que la ecuación es no lineal, comenzamos con una estimación inicial para y sub 1. Una buena aproximación inicial es usar Euler hacia adelante, o sea, el método anterior que teníamos esta ecuación. Bueno, al calcularla, y sub 1 a la 0, sustituyendo valores que teníamos anteriormente, vamos a obtener esto. Y ahora se sustituye ese valor en la fórmula iterativa. Bueno, seguimos avanzando en las iteraciones. Con ese resultado obtenido, se va iterando recursivamente y se van obteniendo estos resultados hasta que se ve que comienza a estabilizarse. Dice que se sigue iterando hasta que el valor ya no cambie significativamente, por lo que podemos detener el proceso. En ese caso se hicieron 4, bueno, acá solo plasmé 2 iteraciones, pero fueron 4, hasta que se llegó al valor de 7,49. Pero si empezamos a ver, este salto de la iteración 1 a la iteración 2 fue considerable, pero ya desde la iteración 2 hasta la iteración 4, eh, se puede decir que se estabilizó. Entonces, el valor obtenido con Euler modificado es mayor que el obtenido con Euler simple, lo que indica que el método del trapecio corrige la sobreestimación típica del método básico. La convergencia se logra en pocas iteraciones, lo que demuestra estabilidad y buena precisión. Si repitiéramos este proceso para pasos más pequeños, como los que hicimos anteriormente, 0,05, 0,01, el resultado se acercaría aún más a la solución exacta. O sea que este mejora considerablemente el método anterior que vimos. El siguiente método que veremos es el método de Runge-Kutta. Los métodos de Runge-Kutta, o RK, mejorarán la aproximación calculando la pendiente no solo al inicio del intervalo, como lo hacían los métodos anteriores, sino también en puntos intermedios. Así se obtiene una pendiente promedio más representativa. El primero es el método de Runge-Kutta de segundo orden, ¿vale? Se rige por estas ecuaciones, este método. Tenemos que K sub 1 representa la pendiente al inicio del paso. K sub 2 es la pendiente al final del paso. Esta que está acá. Estimada usando un valor provisional de Y. El promedio, esto que tenemos acá, mejora la precisión, ¿vale? Entonces, estas son las ecuaciones para este método. El error global de este método es de orden h cuadrado, lo que significa que si se reduce el paso a la mitad, el error se reduce aproximadamente una cuarta parte. Es muy buen método. Ok, vamos, igual que el anterior, vamos a describir un breve ejemplo. Tenemos un circuito resistencia inductancia. Consideremos un circuito eléctrico con resistencia R y una inductancia L y la fuente de voltaje, una fuente de voltaje constante E. La ecuación diferencial que describe la corriente I de T es la que tenemos aquí a continuación, con una condición inicial de que la corriente inicial es cero. Vamos a despejar la derivada, obtenemos esto. Esto ya se parece a la ecuación general de los métodos. Y bueno, y el ejemplo nos da unos valores de entrada. Resistencia, inductancia, potencia de entrada, que es constante. Y bueno, tenemos que el método RK2 permite obtener la corriente IDT hasta alcanzar el valor estacionario infinito. Bueno, o sea, esto al iterar, son varias iteraciones, vamos a llegar a este resultado hasta que se estabiliza la corriente. ¿Vale? Para esto es que funciona. Ok, bueno, acá ya paso a describir un poco más a detalle el ejemplo. Tenemos que los datos, entonces empezamos a sustituir.
Aquí en la ecuación lo empezamos a sustituir. Empezamos a resolver. Dice que con un paso de h igual a 0.1s aplicamos RK2 paso a paso. Entonces acá vienen las iteraciones como en el método anterior. Cálculo paso a paso, primer paso, segundo paso. Vemos que la corriente empieza a estabilizarse. 0,03 hasta, dice, si se continúa el proceso, la corriente se va acercando al valor estacionario. También es un método recursivo. Vale, el siguiente es el mismo método de Runge-Kutta, pero para tercer orden, cuarto orden, como los que tenemos acá. Estas son las ecuaciones que lo rigen, lo que se va a aplicar secuencialmente. Entonces, la de tercer orden, este método utiliza tres evaluaciones intermedias, ofrece un error de orden OH3, este es más preciso todavía. Eh, Igual, evalúa tres pendientes, al inicio, al intermedio y al final. El de cuarto orden, este se dice que es el más usado por su alta precisión y estabilidad. Este método presenta un error global de orden OH4, lo que lo hace ideal para la mayoría de los problemas prácticos. Este es el más usado por su precisión, ¿vale? Este evalúa cuatro veces en diferentes puntos la pendiente. Ok, ahora tenemos el método predictor-corrector. Estos métodos combinan una predicción explícita y una corrección implícita. El más común es el método de Adams, Basford, Moulon. Tercer orden tenemos predictor y corrector. Acá tenemos las ecuaciones que los rigen a cada uno, al método predictor y al método corrector. Dice que el corrector utiliza la pendiente estimada del nuevo punto, refinando la predicción. Dice el error acá se puede calcular mediante esta ecuación, lo que permite ajustar el tamaño del paso. ¿Qué ventajas tenemos en este método? Alta eficiencia y buena precisión. Desventajas, requiere valores previos y no puede autoinicializarse. Normalmente se inicia con Runge-Kutta, con el método anterior, ¿vale? Ahora tenemos las ecuaciones rígidas. Una ecuación rígida es aquella que contiene constantes de tiempo muy pequeñas, produciendo variaciones rápidas en la solución. Por ejemplo, tenemos esta ecuación, y' es igual a menos alfa y más s de t, con una condición inicial y sub 0 igual a y evaluada en 0 igual a y sub 0. Si s es igual a 0, la solución es y de t igual a y sub 0 e a la menos alfa t. Cuando alfa, acá, es grande, el método de Euler o incluso RK4 se vuelve inestable, a menos que se use un paso extremadamente pequeño. Por ejemplo, que el paso sea menor a a este número dividido entre el valor absoluto del alfa en cuestión. En estos casos se recomiendan métodos implícitos o de diferencias hacia atrás que son más estables para ecuaciones rígidas. Ok. Como conclusión de todo esto, el estudio de los métodos de Euler, Runge-Kutta y Predictor-Corrector permite abordar numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales con condición inicial. El método RK4 se destaca por su precisión y estabilidad general, mientras que los métodos predictor-corrector son más eficientes para cálculos largos. En problemas rígidos, deben preferirse los métodos implícitos para garantizar estabilidad numérica. Vale, ahora tenemos dos ejercicios propuestos del libro, el programa 9.1 y el programa 9.2. El 9.1 se realiza mediante el método de Runge-Kutta de segundo orden. Dice que este programa calcula la solución de la ecuación diferencial de segundo orden que aparece en el ejemplo 9.6 del libro, mediante el método de Runge-Kutta de segundo orden. Las constantes dadas en el ejemplo 9.6 se definen en las instrucciones. Bueno, esto da un pequeño repaso de cómo se aplica el programa, que igual ya lo vamos a pasar a explicar. Acá copio el ejercicio como tal, con los valores de entrada, nos da un ejercicio de masa resorte, amortiguador. Entonces, bueno, sigamos. Acá está el programa 9.1. Estos son los parámetros de entrada que nos da el ejercicio, que tenemos que la masa de 0.5, la constante K de 100 kilos sobre segundos cuadrados. Y bueno, esto tal cual lo que nos da el libro. Las definimos como M, B y K. Coeficientes reducidos, dividimos todos entre la masa, nos van a quedar estos valores aproximadamente para 20, para el término de la rigidez relativa va a ser 200. Y bueno, tenemos las condiciones iniciales de cómo inicia nuestro problema. Desplazamiento inicial y sub 0,1. Bueno, esto también nos lo da el programa.
Vale. Lo siguiente es los vectores para almacenar resultados. Simplemente definimos tres vectores donde vamos a ir almacenando los resultados obtenidos de las interacciones. Entonces tenemos condiciones iniciales, asignamos las condiciones iniciales a los vectores creados anteriormente. Y bueno, integración con el método de Runge-Kutta de segundo orden. Y ahora que tenemos definido toda nuestra ecuación diferencial, todos nuestros valores iniciales, procedemos a aplicar la ecuación, que aquí lo dejé como recorderis. Tenemos las ecuaciones que rigen este método. Entonces, esto traducido a código es lo que hace este ciclo for, ¿vale? Aquí es donde se hacen las interacciones. Y enseguida lo que tenemos es la salida de resultados mostradas en pantalla. Esto se hizo para una secuencia de 50 pasos, pero vamos a mostrar solo 20, que ya es donde tiende a estabilizarse el valor, que lo vemos en la siguiente pantalla. Tenemos 20 de los 50 resultados calculados. Se dice que en esta tabla se muestran los valores calculados de tiempo, acá tiempo, la variable y, obtenidos mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden. El valor inicial de y es 0. Acá, por acá iniciamos en 0. El valor inicial es ajá, y conforme avanza el tiempo, los resultados muestran un crecimiento continuo y acelerado, reflejando el comportamiento exponencial característico de la ecuación diferencial utilizada. Este incremento es progresivo, evidencia de la precisión y estabilidad del método numérico aplicado para integrar el método dentro del intervalo considerado. Vemos cómo comienza en 0 y comienza a incrementar, ya a decrementar incluso, a estabilizarse. Entonces, bueno, se aplicó este método. Ahora vamos al siguiente programa, que es el 9.2, donde tenemos que el esquema de Runge-Kutta de cuarto orden. En este programa se aplica el método de Runge-Kutta de cuarto orden a la ecuación. Tenemos esta ecuación, la derivada va a ser igual a t de y más 1, con condición inicial, y evaluada en 0 igual a 0. Y vamos a tener un paso de h1. Se calcula la solución numérica entre t0 y t igual a 11 mediante las pendientes, 4 pendientes, desde la k hasta la 4 respectivamente, mostrando la evolución de y en forma tabular. Igual tenemos el programa, definimos la función anterior, que es esta que tenemos acá, lo definimos en esta línea, los parámetros del problema, asignamos los valores iniciales que nos dan, lo hacemos acá declarando las variables y asignándolas de una vez. Bueno, condiciones iniciales, acá volvemos con el tiempo inicial 0, el valor inicial de y es 0. Estas condiciones definen el punto de partida de la integración numérica. Cálculo del número de pasos. Aquí calculamos el número de pasos que vamos a tener. Entonces, bueno, los vectores para almacenar los resultados. Igual que en el paso anterior, creamos los vectores y almacenamos las condiciones iniciales en esos vectores. Ahora, en el siguiente paso, tenemos que en cada paso se calculan 4 pendientes. Vamos a calcular K1, K2, K3 y K4. Están dentro de este for. Entonces, bueno, ahí es donde están las interacciones, donde se aplica esta ecuación. Este for es traducir estas ecuaciones que nos da el método. Y por último, tenemos la presentación de los resultados en forma tabular. Simplemente mostrar cómo se estabiliza, que es lo que tenemos en este apartado. Vale. Igual, empezamos en 0, empieza a aumentar, empiezan a estabilizarse mutuamente y vemos que los métodos funcionan muy bien. Muchas gracias por la atención prestada, espero verlos en una nueva oportunidad. Hasta luego.